Bueno, buen día. En primer lugar, quería participar de esta convocatoria, de este ciclo de charlas, que tiene que ver con un tema tan sensible como lo es la explotación del litio en estos tiempos en nuestras provincias del norte argentino, sobre todo en Catamarca, a donde los profesionales de nuestras carreras de geología y minería y de varias otras profesiones están participando de manera directa. Quiero felicitar al Departamento de Geología y a las cátedras pertinentes por llevar adelante este ciclo de charlas. Recién les decía que con esta temática muy sensible para nuestra provincia, para el desarrollo, pero sobre todo para nuestra sociedad por el tema ambiental y todo lo que conlleva la explotación de cualquier recurso mineral. Buen día, doctor. Muchas gracias. Que se lleven a cabo este tipo de actividades y que participen la cantidad de docentes, tanto de geología y de minería y de otras disciplinas, en esta transferencia que hacen los docentes que están trabajando de manera directa en los procesos de explotación de la salmuera de litio y que fortalezcan los conocimientos no tan solo de los alumnos de los últimos cursos o los que están cursando las carreras que están más directamente relacionadas como la geología, la minería y procesamiento de salmuera de litio y la tecnicatura, sino también para los docentes que no tienen una práctica relacionada con esta actividad. Y aquellos que están llevando adelante trabajos de investigación que están relacionados con la cuestión ambiental, cómo determinar una mejor calidad de vida para esos pueblos que están cercanos a donde se produce la explotación de los minerales. Así que, bueno, agradecer a las empresas que están participando también de estas charlas, de este ciclo de charlas, de este ciclo de conferencia, a los profesionales, a la Secretaría de Estado de Minería, a los doctores acá que van a llevar a cabo, digamos, a los conferencistas y bueno, y a todo el público en general que nos están acompañando. Así que yo les deseo el mejor de los éxitos. Sé que, como lo viene haciendo el Departamento de Geología últimamente, este tipo de transferencia del conocimiento, creo que de eso se trata esto, impacta fuertemente en los profesionales y en los alumnos que están directamente vinculados a esta actividad. Pero sobre todo, creo que le deja de alguna manera un manto de tranquilidad a la sociedad, porque claramente hay cosas que no conocen y que tienen que ver con las distintas acciones y actividades que se llevan para llevar a cabo esta actividad que genera una fuerte responsabilidad, como lo decía el doctor Tálamo esta mañana, que es la responsabilidad en llevar a cabo esta actividad, ¿sí? Para que a través de los modelos numéricos, de los cuales va a hablar acá el doctor más luego, tratan de que el impacto sea lo más mínimo, el impacto del ambiente. Así que bueno, creo que todos de alguna manera después nos terminamos involucrando con esta actividad para hacer un aporte sustantivo al desarrollo de nuestra región. Muchos éxitos y bueno, cuando quieran pueden empezar con la conferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para empezar con este ciclo de conferencias Catamarca, Litio y Salares, vamos a darle la bienvenida al doctor Esteban Tálamo con su exposición titulada Exploración de salmueras en Salares de la Puna, Argentina. El doctor Esteban Tálamo nació en Salta y se graduó de geólogo en la Universidad Nacional de Salta en el año 1998, con una tesis de hidrogeología regional en la Sierra de las Minas, La Rioja, Argentina. Hasta el año 2004 se desempeñó como director del subprograma de auditorías ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Salta, participando también en la reglamentación de la Ley de Protección Ambiental y de la Ley de Aguas en la Agencia de Recursos Hídricos de la provincia. Luego se desarrolló como hidrogeólogo, consultor en proyectos agrícolas, mineros y ambientales. Desde el año 2014 ingresa al cuerpo docente en la carrera de licenciatura en Geología
de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Geología de los Recursos Hídricos y de las cátedras de Exploración y Gestión de las Aguas Subterráneas y Geología de Salares. En el año 2023 se doctoró en la Universidad Nacional de Salta con un trabajo de investigación de hidrogeología regional en la cuenca del Salar de Pipanaco, Catamarca, Argentina. Damos la bienvenida y agradecemos al doctor Esteban Tálamo. Bueno, buen día a todos. Un placer ver mucha gente, amigos, colegas, alumnos que van a ser colegas dentro de poco. Y la verdad que es todo un acontecimiento para mí poder transmitir en cierta manera parte de la experiencia que fuimos adquiriendo en el tiempo en esta temática. Agradecer al decano por darnos los espacios y a la directora del departamento, Adriana Vega, que ha trabajado junto con una comisión de organización de una manera muy prolija y muy eficiente, y bueno, por eso estamos logrando instalar este ciclo de conferencias que vamos a tratar de sostenerla después en años próximos. En el caso que me toca particularmente, la temática es la exploración de salmueras en los salares de la Puna Argentina, donde uno genera siempre una gran incertidumbre. Cuando hablamos de exploración estamos hablando de búsqueda y por lo tanto todos los geólogos tenemos siempre una misma duda. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a buscar una salmuera? Siempre pensando una salmuera que después tenga, como es en el presente, un valor económico. Y no queda otra que empezar haciéndonos las preguntas que los geólogos llevamos de manera genética, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados a nivel mundial? ¿En qué geología estoy involucrado? ¿Qué historia geológica tuvo el sitio donde yo estoy explorando? ¿Cuál es el clima actual? ¿Cuál es el clima pasado que hubo en esa región? Si estoy en una cuenca endorreica, si estoy en una cuenca arreica, si tengo recursos hídricos asociados, ríos, arroyos que lleguen a un salar, a una laguna, si existe este salar o esta laguna o no, si existe una cuenca sedimentaria que yo pueda suponer de gran espesor, y si existen algunas evidencias o no de presencias de salmueras, tanto en la superficie como en el subsuelo. Son todas preguntas que nos surgen de manera natural. Esto no es ninguna metodología, es simplemente, como dije recién, parte de nuestra genética. Entonces, cuando hablamos de exploración, yo siempre trato de sintetizarlo en este mundo del litio de hoy en día, donde los hidrogeólogos nos hemos instalado de manera obligada. Tenemos que buscar estas tres grandes zonas, tratar de identificar la génesis de la salmuera, o sea, si realmente se formó, si se dieron las condiciones para que esta salmuera se haya formado, la ocurrencia, o sea, si realmente existe y cómo existe, dónde está, dónde la puedo encontrar, cómo la puedo extraer, es la última etapa, que es ya cuando estamos evaluando algún proyecto con cierta perspectiva de que tenga un final de mina o de extracción. Todo lo que sea relacionado a cómo puedo extraerlo, cuánto puedo extraer, son etapas que probablemente ya escapen de lo que es el concepto de la exploración en sí, ¿no? La exploración es la búsqueda, la identificación, y ya cuando hablamos de cómo sacar y cuánto tengo, ya podemos estar seguramente escapándonos de lo que es el concepto de exploración o prospección. Parte de lo que va a dar el doctor Sergio Bea seguramente se utiliza en cierta manera cuando uno ya quiere programar la extracción de las salmueras de los salares y necesita a veces herramientas que faciliten ciertos cálculos para poder modelizar y ver cómo responden los sistemas a futuro ante una extracción de fluidos. Entonces, cuando hablamos de génesis, desde el punto de vista geológico, hay un modelo conceptual que ya está instalado a nivel altiplano, podríamos decir, porque es toda una región de Sudamérica donde se dan estas condiciones, donde hay ciertas cuestiones que son pilares, que cuando seguramente algunas de estos tres pilares no lo tengamos, probablemente esa salmuera no haya ocurrido, no se haya formado. Estamos hablando de, en primer lugar, un endorreísmo, o sea, necesitamos que todas las cuencas sean cerradas, que lleguen a un mismo sitio, que no haya un drenaje permanente de fluidos, sino que más bien se tienda a la concentración de los mismos. Un vulcanismo y un hidrotermalismo, porque son fenómenos endógenos que en cierta manera colaboran en la
introducción en ciertas cuencas sedimentarias de elementos de valor. En este caso hoy estamos hablando del litio, pero también se habla del potasio, se puede hablar del boro y de algún otro elemento que a futuro podamos tener también relacionado en este tipo de ambientes. Y después, por supuesto, la aridez. ¿Por qué la aridez? Porque yo necesito concentrar fluidos, concentrar agua en estas cuencas cerradas, ya sea en un salar, en una laguna salina. Necesito un fenómeno de evaporación constante y de gran intensidad que me genere justamente la formación de una salmuera. Recordemos que la salmuera, por definición, es un agua que tiene un enorme contenido de sal, seguramente muy superior al agua del mar. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos al agua más salada como el agua de mar, un agua que tiene 30.000 microsiemens por centímetro, y las salmueras de la Puna tienen 250.000 microsiemens por centímetro. Entonces, en este modelo conceptual, donde se conjuga una cuenca cerrada, un ambiente de extrema aridez, donde los fenómenos de evaporación sean muy intensos, un vulcanismo asociado que genere todo un sistema de lixiviación de elementos de valor, fuentes hidrotermales y por supuesto también lo que es la propia meteorización de rocas y lixiviación de todas las rocas que nos forman el entorno. Hay que tener en cuenta que hay muchas hipótesis de cómo se forma el litio, de dónde proviene el litio que está en los salares. Una de las grandes teorías es justamente la responsabilidad del vulcanismo y del hidrotermalismo, pero también hay muchas teorías basadas en la lixiviación de todo el entorno geológico que forma la Puna argentina. Estamos hablando de rocas de basamento paleozoico que también pueden haber sido responsables del aporte, y también mantos indimbríticos y productos de la gran actividad volcánica que hubo en la Puna argentina. De esta manera se simplifica entonces ese modelo conceptual, pero bueno, dijimos que una de las preguntas que nos surge como geólogo es ¿dónde estoy parado dentro del planeta? Y bueno, dentro del planeta estamos en el continente sudamericano, donde desde el punto de vista tectónico nos encontramos en una zona donde hay una subducción de una placa oceánica por debajo de una placa continental. Es la placa de Nazca, que subduce sobre la placa continental sudamericana, y esa subducción a nivel tectónico para los geólogos será algo habitual y fácil de escuchar. Ha generado, por las características que ya nos han explicado el doctor Alonso y el doctor Benjamin Haidt en la primera instancia del ciclo de conferencias, la posibilidad de que se haya generado un vulcanismo, ¿no? Esta fricción de materiales, fusión y por ende después la creación de un magma y fenómenos volcánicos, en parte es uno de los pilares genéticos que hemos mencionado recién. También la tectónica de placa explica la geología de la zona, todo lo que es el entorno regional de geología, qué provincias geológicas se han formado. Las provincias geológicas son unidades morfoestructurales que tienen una característica, que tienen un sistema de deformación. Bueno, la tectónica ha explicado y es responsable de las distintas provincias geológicas que tenemos en nuestra república. Estamos hablando de lo que es la zona de Puna, de lo que es Cordillera Oriental, Sierras Subandinas, Cordillera Principal, Cordillera Central, etc. Entonces, ¿por qué lo explico? Porque este fenómeno tectónico que ha generado ni más ni menos que la formación de los Andes centrales nos ha impuesto también una geografía muy particular. Estamos hablando de relieves que superan los 3.000, los 4.000, los 5.000 y por supuesto hay picos que llegan a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos un plató andino que viene desde la zona ya de Perú, Bolivia y Chile, que lo conocemos como altiplano, que es esta situación sobreelevada de estas mesetas andinas, que se continúa en nuestro país y que nosotros lo denominamos Puna como unidad morfoestructural. Entonces, la Puna, ¿qué tiene como algo principal? Y al estar a esa altura, los efectos orográficos, la extrema aridez que se genera justamente por ese efecto orográfico, la alta insolación y el enorme poder evaporante que tiene la atmósfera, justamente nos está dando, en cierta manera, otro de los pilares genéticos para la formación de la salmuera. Entonces, esta geología regional, a nivel tectónico, incluso planetario, nos está dando, entre otras cosas, vulcanismo y endorreísmo, nos está dando anomalías químicas a través de los sistemas hidrotermales asociados al vulcanismo, y nos está dando la extrema aridez justamente por esa condición de ser una zona sobreelevada. Así se forma la Puna y en ese entorno se encuentran nuestros salares. Entonces es dominio nuestro.
Esta es la parte nuestra, la de los geólogos. Los ingenieros nos esperan un ratito, pero mientras tanto, en la parte esta más romántica de saber dónde estamos parados, qué geología tenemos de contexto, cuáles son las formaciones que están en cada uno de los proyectos que nos toque trabajar, es básicamente el rol del geólogo, ¿no? Reconocer unidades litológicas, interpretar si hay rocas porosas, permeables, si esas porosidades son primarias o secundarias, si hay rocas evaporíticas que hayan también sido, que nos expliquen el pasado geológico, climas anteriores. Ese tipo de apreciaciones hacemos los geólogos, obviamente con el fin de tratar de identificar toda esta distribución de unidades rocosas y formaciones geológicas que se traducen en este caso en un mapa geológico. Es como el primer paso dentro de lo que es la instancia de la exploración. Entonces, en este contexto de génesis, ocurrencia y extracción y lo que dijimos recién, el efecto tectónico que nos ha impuesto anomalías químicas, endorreísmo, vulcanismo y aridez, dan un poco esta síntesis que es en definitiva lo que se está buscando hoy. Todos los proyectos mineros están buscando un recurso, que es una salmuera, y ojalá que tenga ciertas características que sean de interés económico. ¿A qué me refiero? A su ley, qué contenido de ese elemento de valor tiene, y por ende también algunos otros elementos que pueden ser nocivos, ¿no? Estamos hablando de ciertas impurezas que muchas veces dificultan el desarrollo de los proyectos litíferos. Ahora, cuando estamos entonces en el camino de buscar esta ocurrencia ya del fenómeno de la formación de la salmuera, y en el marco de las exploraciones primarias que uno hace, lo primero que uno busca siempre es lo más fácil, la superficie, es lo que tenemos más cerca de nuestros pies. Entonces se hacen estos relevamientos donde no solamente se hacen los levantamientos geológicos, sino también la identificación de las fuentes de recursos hídricos, de manifestaciones de salares, de lagunas saladas, de manantiales, de fuentes termales, donde uno se aboca a extraer muestras para conocer justamente esas características, tomar temperaturas, por ejemplo, en el caso de las fuentes termales, medir los valores de salinidad en términos de conductividad eléctrica, medir los valores de densidad, ¿no? Recordemos que las salmueras que hoy en día se proyectan y se prospectan tienen en muchos casos una densidad de 1.2, estamos hablando de un 20% más de densidad con respecto al agua dulce que todos conocemos. Entonces, la primera instancia entonces es justamente la exploración superficial. Este gráfico lo va a reconocer Sergio. Exploración superficial que muchas veces por las características hidrogeológicas que tienen los salares altoandinos, sabemos los geólogos que la zona saturada, la presencia de agua salada o salmuera, muchas veces se encuentra a escasa profundidad. Entonces por eso puse una ocurrencia subsuperficial y es muy habitual en cualquier exploración primaria en un salar hacer calicatas, ya sea con máquina, ya sea con pala y pico, con algún otro elemento de perforación somero, como para poder justamente descubrir la presencia de la salmuera. No estamos hablando de la ocurrencia, estamos demostrando que genéticamente se ha formado y ha ocurrido el fenómeno de formación. ¿Y por qué nos sirve? Porque obviamente en una extensión muy grande de un salar, uno cuando hace un muestreo en grilla o de la manera que sea, va a ir ploteando y observando cómo varían ciertos parámetros. En este caso puse un mapa donde se muestra el valor del sulfato. Obviamente de esta misma manera se identifican los valores de litio o los valores de contaminantes que sean nocivos para la industria o para el proceso. Básicamente algunas imágenes de referencia para que vean cómo se ven las salmueras en las costras salinas y lo que uno puede llegar a lograr como producto de un muestreo superficial o subsuperficial. Ahora, si encontré la salmuera, con lo cual ya demostré genéticamente que se dieron las condiciones, y esa salmuera tiene ciertas características que de por sí ya me generan cierto interés, como geólogos también nos vamos a preguntar qué pasa en profundidad. La continuidad de esta ocurrencia en profundidad es parte también de nuestras incertidumbres, de nuestras intrigas y de lo que necesitamos resolver a futuro. Entonces, yo quiero saber si existe en profundidad, si mantiene las mismas propiedades físico-químicas, si mantiene las mismas leyes, los elementos de valor, o bien si existen algunos cambios en estos elementos en la profundidad. Para eso, inevitablemente ya necesito explorar el subsuelo y tratar de empezar a conocerlo. Y para poder conocer el subsuelo tenemos como dos grandes campos para desarrollarnos. Seguramente uno siempre es consecuencia de otro, normalmente uno es primero al segundo, ¿no? Estamos hablando de una exploración
indirecta, asociado a técnicas geofísicas de prospección, y también una prospección directa, que es cuando yo, a través de perforaciones, ya trato de buscar la muestra y las formaciones geológicas que contienen esa muestra en profundidad. Es muy habitual que de una etapa 1 se pase a una etapa 2 y que después vuelvan a encontrarse, y seguramente en proyectos muy largos y que se van desarrollando, se van repitiendo y se van incrementando los intentos de exploración. Ahora, ¿de qué depende, y en la instancia en la que estoy, de qué depende el método que voy a utilizar? Y bueno, seguramente lo primero que hay que saber es en qué instancia del proyecto estoy. Seguramente cuando estoy buscando zonas de interés, lo más fácil, expeditivo y económico es hacer una exploración indirecta, alguna geofísica de prospección. También, obviamente, de la disponibilidad económica que tenga el proyecto o el inversor, de la extensión del salar. No es lo mismo explorar una salina, algo chiquito, que el salar de Arizar, ¿no? Tenemos el tercer salar más grande del mundo en la Puna Argentina, y las técnicas y las estrategias de exploración seguramente van a ser diferentes en función de su extensión. Y también de la variabilidad y de la complejidad geológica. No es lo mismo explorar en medios homogéneos que explorar en zonas donde tenemos complejidades, fallas, pliegues, una cuestión de geología de subsuelo que lo hacen más complejo y más difícil de imaginar. Entonces, justamente de estas cuestiones se determina, hay que determinar el método. Hay muchos métodos de exploración, y eso depende de muchas cosas, de hipótesis de base y de ciertos factores. Del grado de conocimiento o hipótesis de la geología. Si yo ya sé con qué posible geología me voy a enfrentar en el subsuelo, ya puedo empezar a identificar ciertas técnicas de prospección indirecta para poder trabajar. De la profundidad de investigación. Muchas veces uno, en el modelo que tiene conceptual preliminar, ya se imagina objetivos profundos. Bueno, tiene que saber que hay métodos que tienen limitaciones para ciertas profundidades, y por ende es una limitante importante y un factor muy grande a la hora de tomar decisiones. De la extensión de la cuenca, como dijimos recién, hay algunos métodos que son de mucho detalle, y que en cuencas muy amplias nos obligaría a hacer una enorme cantidad de mediciones que probablemente distorsionen el costo de esa exploración. De la variabilidad geológica y geomorfológica, y de la suposición también de la existencia de aguas dulces, de aguas salobres, saladas y salmueras, ¿no? Ese último factor es importante, sobre todo cuando usamos métodos eléctricos, y algo de eso vamos a ver en las próximas slides. Entonces surge, como siempre, una gran interrogante: ¿qué método utilizo? Hemos mencionado los factores para la decisión, y bueno, muchos de ustedes ya sabrán la cantidad de métodos que existen de exploración geofísica. Esto no es nada nuevo, esto es algo que viene de casi tiempos históricos. Métodos gravimétricos, electromagnéticos, radioactivos, térmicos, sísmicos y eléctricos. Y dentro de los eléctricos, una gran cantidad también de métodos con distintas variantes, que cada uno tiene su particularidad, su ventaja y su desventaja. Algunos utilizan una fuente natural, otros utilizan una fuente inducida. Todos son válidos, y hay que saber justamente cuál es la propiedad física del medio que yo quiero evaluar. ¿Cuál es el contraste? Yo tengo que saber qué rocas hay, o presuponerlo, para saber si el contraste geofísico va a existir, ¿no? Entre un método eléctrico, un método gravimétrico, un método sísmico, por ejemplo. Entonces, también dentro de la selección de los métodos indirectos de prospección surge el objetivo, y los objetivos muchas veces son temporales. Muchas veces uno empieza con un objetivo y después vuelve en la misma zona, pero ya con otro objetivo diferente, porque va evolucionando la investigación. Entonces puede ser, por ejemplo, la búsqueda de un basamento, ¿no? Que yo necesite, a través de métodos geofísicos, tratar de determinar cuál es la profundidad y el tipo de basamento hidrogeológico que tengo, si está alterado o si no está alterado. Puedo también estar prospectando directamente la presencia de salmueras, ¿no? Porque hay ciertos métodos que son muy bondadosos para detectar ciertas condiciones que podrían, no digo que aseguran, pero que sí pueden señalarme la posibilidad de que exista una salmuera en subsuelo. Si hay variaciones faciales, porque si bien yo puedo tener un método que me indique la posibilidad de encontrar salmueras, pueden haber cambios faciales que me distorsionen también este tipo de evaluación.
Y la presencia de agua dulce. Yo muchas veces los proyectos de litio no solamente se desencadenan buscando la salmuera, sino que casi de manera paralela empiezan también la exploración de agua dulce. ¿Por qué? Porque la necesitan tanto para la misma etapa exploratoria, campamentos, etc. Y muy probablemente en una segunda instancia, si el proyecto tiene un buen fin, para imaginarse ciertos usos de agua a nivel ya industrial o de procesos químicos. Entonces, los objetivos van a ser también claves para saber qué tipo de método puedo emplear. Y es muy habitual en la prospección de salmuera el uso de métodos eléctricos. ¿Por qué? Porque tiene una gran condición. Tiene el fin de medir la resistividad del subsuelo, o del suelo o de los materiales. Resistividad significa qué capacidad tiene el material de no transmitir la corriente, o sea, si es resistivo al paso de la corriente. Eso obviamente es término que miden casi todos los métodos, la resistividad, expresadas en la unidad de ohmios por metro. Y para que tengamos idea de lo complejo que también puede llegar a ser el método, más allá de su bondad, quiero mostrarles lo que es esta tabla, que si bien es indicadora, no quiero que se la tomen como algo estrictamente correcto, pero sí podemos ver en una secuencia de materiales sueltos, secos, saturados con agua dulce, saturados con agua salada o saturados con salmuera, cómo van a ir variando los rangos de ese valor que mide el método eléctrico. Entonces tenemos, por ejemplo, para materiales secos, extremos cerca de 1 ohmio por metro para materiales arcillosos, que van incrementando su resistividad a medida que se van haciendo más gruesos, y podemos llegar a tener en gravas muy limpias, por ejemplo, valores muy altos de los 5.000, 10.000 ohmios por metro. Ahora, si a la misma secuencia la saturo con agua dulce, todos esos valores, todos esos rangos se me van a ir comprimiendo en valores menores, y vamos a observar cómo las franjas de esos cambios van a ser cada vez menor. La grava que tenía 10.000 ahora puede llegar a tener 100 ohmios por metro al estar saturada. Y si seguimos con esa evolución conceptual, cuando le ponemos agua salada al mismo material, las gravas pasan a tener 100 ohmios por metro, y si le pongo una salmuera puede llegar a tener 10 ohmios por metro. Entonces, ustedes imagínense que cuando uno prospecta salmueras, en este rango, hasta 10 ohmios por metro, puede encontrar arcillas, limos, arenas, gravas, etc., ¿no? Y también va a depender de qué tan salmuera es el fluido, ¿no? Si es un fluido que tiene 50.000, 100.000 o 200.000 microsiemens de conductividad eléctrica, también va a cambiar muchísimo el rango de valores. Es para que sepamos entonces un poco que hay ciertas limitaciones, o por lo menos una restricción en cuanto a cómo interpretar los datos de la prospección geoeléctrica. Dentro de la prospección geoeléctrica, que hay muchísimos métodos, uno de los más habituales por su bajo costo y por lo expeditivo que es el método de prospección de sondeo eléctrico vertical, un método eléctrico que utiliza una corriente continua, y que el producto es justamente la distribución de electrofacies, o sea, de capas con ciertos valores eléctricos en profundidad. Nosotros como geólogos después tenemos que identificar estos distintos valores que no se notan muy bien en la pantalla. ¿A qué pueden obedecer? Pueden obedecer a todo lo que vimos acá. Imagínense, si tengo 10 ohmios, puede ser una arcilla, puede ser una arena, puede ser una arena más gruesa o una grava, en función de si está saturada o no. Entonces, la prospección geoeléctrica lo que tiene es que me permite, por ejemplo, a través de sondeos eléctricos verticales, establecer estos cambios de electrocapas en profundidad y después correlacionarlos de manera lateral. Esto no es una interpretación en 2D, es una interpretación 1D, pero correlacionada lateralmente, que da esa sensación como si fuese en 2 dimensiones. En este corte transversal podemos ver justamente valores muy resistivos y que se van haciendo cada vez más conductivos. Incluso este que está de color magenta tiene valores menores a 1 ohmio por metro, y obviamente, sin siquiera por el momento saber de qué se trata, pasa a ser un objetivo para la prospección de salmueras. De la misma manera, y aplicado a la búsqueda de agua dulce para diferentes proyectos, también se utiliza la prospección indirecta. En este caso también estoy mostrando un corte geoeléctrico transversal, entonces en la cuenca del río Los Patos, donde se puede ver la conformación de un basamento conductivo, que todavía no sé qué es, donde se puede ver la presencia de materiales con cierto valor de resistividad, que los he interpretado como arenas aluviales saturadas con agua dulce. Tengo algunos indicios, desconozco probablemente si
si los espesores que yo estoy interpretando a través de software son los correctos o no, eso seguramente es una instancia posterior, pero a mí me permite ya elaborar este tipo de imágenes donde yo, obviamente, si tengo que hacer una perforación y necesito sacar la mayor cantidad de agua posible, me voy a ir a los lugares donde tenga un mayor espesor. Esto también es una interpretación 1D en un corte transversal, y esto es la misma zona interpretada con otra tecnología de inversión en una inversión 2D. Acá sí es una interpretación en 2 dimensiones, pero fíjense que el concepto de la variación de las resistividades es muy parecida en un caso y en el otro. Otro de los métodos que combinan mediciones eléctricas y mediciones, en este caso magnéticas, son los métodos magnetotelúricos. Los métodos magnetotelúricos tienen un espectro muy grande. Tenemos la prospección magnetotelúrica convencional, que utiliza las ondas telúricas que tiene la corteza terrestre por tormentas eléctricas y por otros fenómenos, o sea que usa una fuente natural, no induce nada el método magnetotelúrico. Tiene una gran ventaja, la gran profundidad de investigación, ¿no? Que puede llegar, en función de la resistividad que haya de manera previa, a 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 metros de profundidad, con lo cual pasa a ser un método muy interesante para objetivos profundos. Tiene la desventaja de que en lugares muy alterados puede ser de mucho ruido y de mucho error, y también que no va a discriminar, obviamente, en 10.000 metros de profundidad, los primeros 10, 15 o 100 metros van a ser muy comprimidos en información y vamos a perder detalle en esa instancia. Pero los métodos magnetotelúricos tienen también alta frecuencia y baja frecuencia, que nos van también dando rangos de profundidad de investigación. Y también está el que se utiliza hoy en día, el CSAMT, que es una fuente controlada que induce, en este caso inducimos nosotros el campo magnético para poder hacer las mediciones normales. O sea que es un método que también tiene una gran versatilidad, que se utiliza muy frecuentemente hoy en proyectos de Puna, porque generan este tipo de imágenes, ¿no? Este sí es una inversión 2D, donde uno puede observar la distribución de las resistividades en profundidad. En este caso, obviamente a nivel de imagen no se nota, también es en el mismo del Río de los Patos. Si yo vuelvo atrás van a ver que la conformación de la forma del relleno aluvional del Río de los Patos, hecho con CEP, interpretado 1D, hecho con CEP, interpretado 2D, y en una prospección de CSAMT, en todos los casos nos está mostrando algo muy parecido, ¿no? La ventaja de esta es la profundidad de investigación. Yo con el método del CEP no puedo llegar a los órdenes de investigación del CSAMT y en este caso observar las distribuciones. Para que ustedes vean, los valores en lila y en magenta son los valores más conductivos. Estamos hablando, no se ve nada, pero estamos hablando de 1 a 5 ohmios o menos de 1 ohmio, en algunos casos extremos, el violeta más oscuro. Y después va aumentando la resistividad en los valores rojos, en los valores naranjas, amarillos, verdes, y el extremo resistivo en este caso está con los colores blancos. Acá estamos viendo ya las formaciones geológicas, paleozoicas del borde occidental de la cuenca del Río de los Patos, y acá estamos viendo ya la parte volcánica y toda una secuencia muy conductiva, donde uno en primera instancia dice, ¿qué será? Lo que sí sé es que tiene 1 ohmio, y lo que sí sé es que tengo que perforarlo para ver de qué se trata, ¿no? De eso se trata la exploración. Este es un proyecto de Galán Litio que nos ha facilitado poder mostrar estas imágenes, con las cuales se han ubicado perforaciones que después se han ejecutado. O sea, después ellos han hecho perforaciones de 400, de 500 metros de profundidad para entender a qué obedece esas manchas lilas que estamos viendo en la prospección. La sísmica de reflexión, que me tocó no hacerla, pero sí estar involucrado en el proyecto de Tres Quebradas, que se utilizó una sísmica de reflexión para colaborar en lo que es el modelo geológico, porque había una fosa tectónica que se presumía de bastante profundidad. Y bueno, se utilizó y la verdad que en cierta manera colaboró a la elaboración de este modelo geológico que nos mostraba el basamento regional pérmico y todas las fases sedimentarias y evaporíticas que conforman, en este caso, el salar de Tres Quebradas en el departamento de Tinogara.
Este método probablemente es muy costoso o es más costoso que los métodos eléctricos, por lo tanto por ahí es menos habitual encontrárselo, pero en ciertas instancias, bajo ciertas condiciones, los proyectos lo ameritan. Pero en todos los casos son modelos, lo que yo pienso, lo que yo interpreto, en función de la mayor o menor cantidad de información que tenga. Por lo tanto, esta prospección indirecta solamente me permite eso, elaborar un modelo geológico geofísico, y yo necesito indefectiblemente comprobarlo o corroborarlo. Y para eso tenemos que dar seguramente el segundo paso, que es el de la exploración directa. Cuando hablamos de exploración directa, entonces es sobre algo que yo pensaba que era de esta manera, necesito a través de una perforación perforar y muestrear y ver si realmente lo que yo había interpretado se corresponde con la realidad, con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo buscar los objetivos que uno tenga, ya sea para agua dulce o para agua salada, o simplemente para una exploración de nivel geológico, donde uno quiera determinar perfectamente la forma de la cuenca. Entonces, cuando hablamos de esta prospección directa, también surgen preguntas que son claves, ¿no? Y aprovecho que hay mucha gente que está trabajando en proyectos, gente que ya tiene bastante experiencia en estos proyectos y gente que va a ir dentro de muy poquito a trabajar seguramente en alguno de ellos. Es muy importante saber ciertas cosas para decidir con qué método voy a perforar, ¿no? Y qué dificultades voy a tener y cuáles van a ser las ventajas o las desventajas. Obviamente el objetivo, siempre digo yo, el objetivo es clave, saber qué es lo que estoy queriendo hacer. Si mi objetivo es un muestreo litológico, yo quiero saber qué rocas hay, qué materiales son, qué sedimentos, si son porosos, si no son porosos, si están alterados, si no están alterados, ese tipo de objetivo. O si quiero obtener una muestra de fluido, ¿no? Ya sea de agua dulce o de agua salada, ese es otro objetivo muy diferente. O si quiero hacer alguna determinación hidráulica, ¿no? Ya sea una hidráulica de la captación en sí, o bien, lo que más vamos a buscar como geólogos, la hidráulica del reservorio, ¿no? Tratar de determinar cuáles son sus propiedades. La profundidad, otro tema clave que parece menor, pero muchas veces fracasan ciertas etapas de la exploración porque las profundidades a las cuales se quiere llegar, las máquinas que se han llevado no son las adecuadas. Es una limitante muy grande. Hoy en día en muchos proyectos que han tenido varias etapas de exploración ha surgido la necesidad de explorar más profundo y cada vez más profundo y cada vez más profundo. Hay pozos de hasta más de 1000 metros en la zona de Jujuy. Entonces creo que no equivocarse en este aspecto es clave porque uno puede fracasar en el intento de llegar a los objetivos. ¿Qué tipo de terrenos voy a perforar? Otra gran incógnita que muchas veces ha sido motivo de grosísimos errores. Han llevado equipos de perforación muy costosos a fracasar directamente en cierto terreno y era previsible que eso ocurra, ¿no? O sea, saber si voy a perforar materiales sueltos, inconsolidados, si voy a perforar gravas, cantos rodados, bloques, si voy a perforar rocas, si voy a perforar una arenisca, un conglomerado, una metamorfita, un granito, una vulcanita. Todo eso va a cambiar mi estrategia de perforación y por ende con qué tipo de equipos tengo que ir a perforar. Y como siempre, el tema económico también va a ser una limitante porque probablemente ciertas inversiones de exploración solamente ameriten algún pozo exploratorio mínimo con el equipo que se pueda y con el menor costo posible. Lindo, barato y rápido. Entonces, de esta manera se definen los objetivos, que pueden ser muestreos litológicos del subsuelo, determinación y tipo de profundidad del basamento. Ese puede ser justamente un objetivo de la campaña de perforación. Obtener muestras para ensayos de porosidad drenable, una situación que se utiliza muy habitualmente en los proyectos hoy en día en litio. Llevar una muestra para determinar después en laboratorio cuál es su porosidad drenable, o sea, qué capacidad tiene de almacenar un fluido y de entregarlo. Obtención de muestras de salmuera, que es todo otro mundo, o la realización de pruebas hidráulicas para establecer los parámetros fundamentales de un acuífero, o sea, estamos hablando de su transmisividad, de su coeficiente de almacenamiento, por ende de su permeabilidad también, asociado a la transmisividad. Y probablemente también un objetivo de una perforación sea la hidráulica de la captación. Esto ya seguramente en una instancia
donde ya sabemos que hay una salmuera, que tiene un interés económico y que quiero saber con qué facilidad la extraigo de una perforación. Yo necesito saber ese pozo, qué capacidad, qué propiedades hidráulicas tiene, qué eficiencia tiene para poder extraer un cierto fluido. Y de estos objetivos surge, como dijimos, los métodos, las máquinas, el tamaño de las máquinas, porque hay máquinas rotativas, hay máquinas de diamantina, por ejemplo, pero para ambos espectros hay máquinas grandes que pueden llegar a grandes profundidades y máquinas que no van a poder llegar a grandes profundidades. Pero en general, no lo voy a explicar al método de diamantina porque casi todos lo conocen, es un coroneo donde se logra extraer un testigo de los terrenos que se están explorando. Tiene ciertas ventajas la diamantina, más que ventajas, particularidades, que se logra un muy buen muestreo geológico. Por supuesto, hay ciertas condiciones que a veces ese muestreo no es tan bueno, hay poca recuperación de muestras, pero es parte del proceso de perforación con diamantina. Que hay técnicas que yo puedo emplear para muestrear salmueras durante la perforación de una diamantina, que puedo obtener muestras para porosidad drenable, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Acá estamos viendo todo el registro de los testigos de un logueo, de una perforación, y los segmentos que se han elegido de muestras para mandar al laboratorio para poder medir justamente esa porosidad eficaz o drenable. Que se pueden realizar perfilajes eléctricos con la gran ventaja que esto, sobre todo por la información que nos genera, vamos a ver un poquito más adelante. Lástima que se trabaja en pequeños diámetros de exploración, por lo tanto las habilitaciones de los pozos luego quedan en diámetros muy reducidos, y también es un método que tiene bastantes limitaciones si uno está buscando como objetivo determinar ciertas propiedades hidráulicas. El método más común para los hidrogeólogos, porque es el método que se utiliza en pozos de extracción de agua subterránea, es el método rotativo, un rotary con el uso del lodo de perforación, método que utiliza un trépano, por lo tanto, en este caso la muestra es una muestra alterada, es una muestra fragmentada, estamos hablando de cutting de perforación, estas son las famosas cajas cutineras, con lo cual ya estamos sabiendo que lo que yo voy almacenando en el muestreo es un fragmento de lo que va rompiendo la herramienta, que en este caso es un trépano. ¿Qué particularidades tiene el método rotary con lodo? Que bueno, tiene un buen registro geológico, hay que ajustarlo, tratamos siempre de enseñar las estrategias para hacer un buen muestreo en boca del pozo, que se puede solamente sacar muestras de fluidos ya una vez finalizado el pozo, no permite ir muestreando fluidos en el transcurso de su construcción, que también podemos realizar perfilajes eléctricos con la ventaja que ello significa, que se puede trabajar en grandes diámetros, por lo tanto esos pozos después pueden ser convertidos ya en pozos de extracción o de explotación, y que son por lo tanto aptos para bombear y lograr bajo ciertas condiciones esa información hidráulica del reservorio que tanto necesitamos los geólogos. El aire reverso, un método que también se utiliza mucho en la exploración de salares, muy común en Chile. Es un método que bueno, también la mayoría lo debe conocer, un sistema que se inyecta aire en una doble barra donde el muestreo retorna por una barra interna, por lo tanto el registro litológico es bastante preciso, probablemente más que el lodo porque tiene una llegada más limpia. Sí también genera una muestra de tipo cutting, porque también es un sistema que con un trépano de tipo martillo de fondo, accionado neumáticamente, va a fragmentar el material y voy a tener una muestra inalterada, pero tiene una enorme ventaja que es el hecho de poder ir recibiendo prácticamente en tiempo casi instantáneo el fluido, que es muchas veces la misma salmuera del salar, con el cutting, para eso está este hidrociclón que separa la parte sólida de la parte líquida y nos va a permitir por ende ir siempre viendo también la cantidad, la calidad de fluido que estamos extrayendo en las distintas profundidades. Este tipo de método también permite la habilitación en grandes diámetros, por lo tanto los pozos también pueden ser después utilizados para pozos de extracción, para poder hacer cálculos hidráulicos. El muestreo se puede hacer durante la construcción y también una vez con el pozo finalizado. Y bueno, tiene esas grandes ventajas el método de aire reverso. Y existen otros métodos que no son tan habituales, pero que se han empezado a utilizar en distintos proyectos. Este es el método sónico desarrollado por Warlord Gear, que tiene las patentes y las licencias, un método de una vibración generada por este tipo de cabezal
con un giro rápido y excéntrico de cilindro, que genera una vibración que es la que permite el avance de las coronas. Son parecidas a las diamantinas. En lugar de sacar un núcleo, un testigo, se logra un testigo muy parecido pero de mayor tamaño y que sale con estos aspectos. Y es muy bueno para materiales inconsolidados, para arena suelta, para limos. Justamente donde fracasa la diamantina, el sónico tiene la gran ventaja de poder sacar una muestra inalterada. Incluso en muchos casos, bajo ciertas condiciones, se puede extraer después fluidos de los poros de estas muestras. Un método que no es muy habitual para nosotros, pero que en Chile sí, y que ahora creo que se va a utilizar en Catamarca, es el sistema Dual Rotary, que es un sistema parecido al aire reverso, donde además de ir avanzando con el trépano y con el muestreo, también se va entubando de manera simultánea con una camisa que va también perforando, un doble cabezal de giro, la herramienta propiamente de perforación, y a su vez la camisa, el encamisado del pozo, se va instalando de manera simultánea. Y después algo parecido, nada más que en este caso es un sistema de ODE, también con aire directo, no con aire reverso, donde uno también puede hacer, esto obviamente no es puna, ¿no? Verán, acá no se puede, se va haciendo un descenso simultáneo de la cañería a medida que se va explorando y se va también sacando metro a metro la muestra, el agua, la calidad, el muestreo, hasta incluso se pueden ir evaluando los valores de caudal a medida que uno va avanzando en la exploración. Obviamente también genera una muestra súper partida, un martillo neumático, es prácticamente la rotura total de los medios, y también se utiliza mucho para perforar en rocas macizas. Habíamos hablado de las ventajas que tienen cierta condición de pozo, que son los registros eléctricos. Son registros que miden propiedades geofísicas, nada más que en lugar de hacerlo desde la superficie, lo hacemos desde el interior del pozo. Y existen muchísimos registros. En hidrogeología son muy comunes y muy habituales contar con lo que es el potencial espontáneo, la resistividad puntual, la resistividad normal, la emisión natural de rayos gamma. Son las medidas habituales en hidrogeología que afortunadamente en esta industria del litio, al haber intereses más fuertes y una mayor necesidad de adquirir información, se han incluido otros registros que vienen del petróleo, pero que son muy útiles en proyectos litíferos, que es el caliper, que es la medición del diámetro interno y cómo va variando ese diámetro interno en la perforación, la conductividad del lodo que utilicé para perforar, la temperatura, cómo fue variando en la profundidad la temperatura, la resonancia magnética nuclear, un método que se está utilizando muchísimo hoy en día, los sistemas de televiewer acústico, y también está el óptico, pero básicamente lo que nos muestra son variaciones de ciertas propiedades físicas del terreno en función de la profundidad. Por ejemplo, en un registro de un perfilaje de este tipo, donde tenemos las curvas que son la azul, la resistividad normal corta, y la roja, la resistividad normal larga, tenemos valores a veces muy altos asociados a ¿qué? A alitas macizas, porque la alita justamente cuando no tiene poro, no tiene salmuera, y cuando no tiene salmuera el cristal de alita es altamente resistivo. Por el contrario, si la alita en ese momento se encuentra porosa, tiene oquedades y por ende tiene fluido en su interior, el fluido seguramente será de alta concentración y las resistividades se van a desmoronar de una manera tremenda. Vamos a pasar de 100 o de 1000 a 1 o a 0,1. Entonces, el registro eléctrico también nos genera esta posibilidad de identificar facies que después uno la puede corroborar, ¿no? Uno, después de haber realizado el perfilaje eléctrico, va inmediatamente a las cajas de muestreo y puede encontrar, acá pueden ver ustedes el aspecto de lo que es una alita maciza, que no tiene ni un poro, y una alita porosa que está justamente formada por la unión de un montón de cristales que dejan espacios entre sí y por ende la capacidad de almacenar y transmitir fluido. Estos sistemas devenidos de petróleo, cada vez más utilizados también en la industria del litio, son sistemas de emisión de ondas de ultrasonido que permiten el registro y la composición de imágenes que nos dan este tipo de productos. Por ahí para algunos geólogos les será más fácil verlo, pero estamos hablando de poder encontrar incluso la estratificación, planos de buzamiento, si fuese un proyecto minero metalífero, la presencia de venas, venillas, etcétera,
o sea que tiene un gran valor desde el punto de vista geológico sobre todo. Y uno muy utilizado actualmente también en los proyectos de investigación de salmueras, que es el sistema de resonancia magnética nuclear, que consiste en hacer vibrar los protones del hidrógeno a través de campo magnético, y por lo tanto cómo devuelve la transmisión de esa vibración nos genera un espectro donde uno puede discriminar el agua que está retenida en una arcilla, o sea, un agua inmóvil, o sea, seguramente un material de altísima porosidad, pero de muy baja permeabilidad, el agua que está retenida a nivel capilar y el agua que está libre, ¿no? Un agua que se llama movible. La suma del agua movible más el agua capilar es lo que nosotros los geólogos consideramos la porosidad efectiva. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones yo puedo extraer el agua que está bajo esas condiciones, libre o movible, y bajo ciertas condiciones parte del agua capilar. El resto no, el agua que está inmovilizada en la arcilla es un agua que no podemos extraerla, por lo tanto no pasa a ser parte de una reserva ni de un recurso, o es un recurso que no lo puedo extraer hoy, ¿no? Seguramente no va a ser parte de una reserva. Y estos son los tipos de gráficos que me generan los registros de NMR, que es justamente la discriminación entre el agua libre, que en este caso sería la de color amarillo, o sea que acá me está indicando en las bandas más anchas del color amarillo los mayores valores de porosidad efectiva. Y el resto, el agua capilar en color celeste, y uno puede ver la relación y la fijada que es la verde, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo en lugares arcillosos cómo justamente los valores de permeabilidad son mínimos, justamente porque la mayor cantidad de agua está retenida en una arcilla. Este tipo de información es muy útil porque justamente los geólogos buscamos medios porosos, y medios porosos que me entreguen el fluido, o sea, estamos hablando de una porosidad efectiva o eficaz. Y estos perfilajes eléctricos, entre otras cosas, también me ayudan a tomar decisiones. ¿A qué tipo de decisiones? No solamente de entender litológicamente qué había, sino de cómo voy a habilitar yo esas perforaciones, dónde voy a poner los filtros, a qué profundidad, en qué intervalos. Si he establecido que existen distintas unidades hidrogeológicas, yo puedo programar la construcción de pozos de distintas profundidades en función de los objetivos. Puedo evaluar los primeros metros, puedo evaluar una instancia intermedia, o puedo evaluar la parte más profunda del reservorio de manera diferencial. Todo esto siempre ha ayudado de entender cómo está compuesto el subsuelo. Eso surge básicamente de las muestras, ya sean de diamantina, testigo, o de cutting provenientes de rotary o de aire reverso. Y por supuesto, esta ocurrencia, cuando yo la demuestro, inmediatamente necesito obtener esa muestra para poder caracterizar ese fluido, ¿no? Ya sea en su calidad o en sus impurezas, necesito poder medir sus propiedades. Y necesito pasar a la instancia de muestreo, que era justamente, habíamos visto, uno de los objetivos también, de los grandes objetivos en la exploración, que es en perforación, objetivos de muestreo que yo los he separado en estáticos y dinámicos, ¿no? Los estáticos hacen referencia a cuando yo bajo a buscar una muestra dentro de una perforación, sea cual fuera el método que se construyó, una perforación que ya existe, un agua que está estanca, que no se está bombeando, a eso he denominado yo muestreos estáticos. Y dentro de las tantas técnicas que pueden haber, una es por ejemplo el boiler, que es muy utilizado, una sonda que tiene un sistema de válvulas que permite que la sonda descienda mientras el fluido pasa, pero cuando uno llega a la profundidad objetivo empieza a subir, y en esa instancia se bloquea con válvulas, se bloquea el movimiento del agua. Entonces ya directamente el agua que yo traigo cuando haciendo la herramienta es básicamente la muestra de la profundidad que yo quería sacar. ¿Qué desventajas tienen todos los muestreos estáticos? Que yo estoy sacando un agua estancada en el pozo, puede estar estratificada, pero bueno, en líneas generales puedo también demostrar si las características han ido variando en profundidad dentro de esa situación estática. Hay otros muestreadores que se utilizan también, como el famoso muestreador discreto, que es básicamente parecido al boiler, nada más que tiene un sistema de apertura accionado a través de un inflador, o sea que uno llega a la profundidad objetivo, genera la presurización del sistema hasta que se abre la válvula, y en ese momento se genera el ingreso de la muestra a la profundidad que yo quiero, y empiezo el ascenso de la herramienta para poder subir esta muestra a la superficie. Y algo muy parecido, nada más que el dispositivo de apertura, en lugar de ser con aire, esto me lo pasó Alan hace poquitito,
el HydraSlip, que es un método parecido, es una bolsa que baja en vacío hasta la profundidad objetivo, y cuando uno empieza a ascenderlo, en el ascenso genera la apertura de la válvula y por ende se llena y se sella esa bolsa, que después uno la descarga y la puede llevar a un dispositivo de control de calidad para su posterior análisis físico-químico. Son distintos tipos de muestreos que yo los considero estáticos. Pero también están los que mayor representatividad tienen, que son los dinámicos, cuando yo genero movimiento ya del fluido, en este caso salmuera, desde la formación hacia la perforación y por ende para poder obtener en ese caso la muestra. Dentro de los muestreos dinámicos hay muchas instancias y según cada método de perforación yo puedo también ir instalando diferentes métodos. Puedo ir muestreando a medida que voy explorando en un pozo sónico, haciendo algunas maniobras de soplado de airlift. Puedo también muestrear durante la perforación del aire reverso, como vimos que constantemente voy a ir teniendo ingreso de salmuera, más allá de que yo la voy desplazando con el compresor. La salmuera no la invento, la salmuera viene de la formación, por lo tanto es una muestra bastante representativa. Durante la diamantina también se pueden utilizar herramientas de paqueo, de tipo packer, para poder extraer muestras. Y después pasamos a lo que son los muestreos en pozos terminados, ya sea con prácticas de airlift, con utilización de electrobomba sumergible, en fin, o también con muestreos discretos. Este es un ejemplo que nos tocó en el Salar de Antofalla, justamente con el método sónico, que el método sónico, como utiliza una doble cañería, utiliza una barra de perforación y una cañería de maniobra, nos permitía generar zonas de la perforación que no quedaban con cañería a propósito, y se hacía un sistema de airlift para poder desplazar la salmuera, y obviamente cuando yo vacío esto, la única manera de que me ingrese salmuera es por este lugar que no tiene cañería, entonces yo voy generando el vaciamiento bajo ciertas condiciones de control de calidad para después lograr sacar una muestra de esa salmuera que yo ya tengo la certeza que proviene de la formación y no del interior del pozo en sí. Y cuando uno utiliza el sistema de diamantina, hay varios que deben estar padeciéndolo acá o que lo han padecido, están los packers, ¿no? Que hay muchísimas modalidades de herramientas, hay mucha versatilidad, tipos, diseños, pero básicamente ¿qué consiste un packer? Es un pulmón de goma que se infla con un gas, por lo tanto incrementa su diámetro y genera como un aislamiento, ¿no? Entonces yo puedo tener herramientas de packer doble, o sea con dos pulmones que se inflan, o un packer simple con un solo pulmón que se infla. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Más que nada es, en el packer simple yo inflo mi pulmón y la zona de ingreso de agua es por la base, ¿no? Entonces yo sé que donde yo decido instalar el packer, lo inflo y genero el proceso de airlift para movilizar fluido, el fluido solamente puede provenir desde la posición del packer a una mayor profundidad. Hay muchísimos controles de QAQC, de control de calidad, para poder decidir cuándo la muestra es representativa. Cada uno tendrá sus modalidades, pero básicamente en eso consiste. El packer se puede inflar tanto en la formación como en el casing o cañería de maniobra. Y lo más interesante del packer doble es que el packer doble me permite buscar un intervalo, ¿no? El packer doble son dos pulmones de goma y lo que se llama la flauta de muestreo, que es ni más ni menos que un tubo con orificios. Entonces yo lo puedo establecer según la construcción de cada packer, cuál es la distancia que hay entre los dos pulmones, y sé que la muestra sacada bajo el mismo proceso de airlift va a ser solamente de este segmento, ¿no? Entonces yo estoy haciendo lo que es un muestreo selectivo de las salmueras en profundidad a medida que voy perforando. Muchas veces también estos packer dobles se realizan en una instancia posterior al perfilaje eléctrico, porque uno ahí detecta ciertas zonas de interés. Aquí algunos ejemplos de la utilización de estos packer dobles, parte también del trabajo de tesis de Alan Moreno, que está presente en la sala. Él ha trabajado en el Salar de Antofalla sobre justamente lo que es el muestreo selectivo de salmueras en el Salar de Antofalla. ¿Qué necesitamos? Un compresor, el gas helio para inflar los pulmones y la herramienta obviamente de packer para poder extraer la muestra y llevarla posteriormente al laboratorio. Bueno, en el aire reverso tenemos la enorme ventaja, como dijimos, de ir midiendo no solamente el caudal,
con lo cual nos permite realizar este tipo de composiciones gráficas, que es el registro del caudal en la profundidad, sino que así como grafico esto, también puedo graficar las variaciones de la conductividad eléctrica, ¿no? Si he pasado por zonas de menor conductividad o de menor salinidad, también puedo ir investigándolo a través de este sistema de perforación. El muestreo directamente se hace en el ciclón, donde llega el fluido con el sedimento se separa y se embolsa, y por el resto de los conductos va a estar justamente la salida de la salmuera. Y después tenemos ya el muestreo en pozos terminados, que muchas veces lo hacemos sobre todo en pozos piezométricos, pozos que han quedado como para pozos de observación de alguna diamantina, etcétera, donde la única manera que puedo extraer agua es o con bombas muy chiquititas o bien introduciendo una manguera y generando la inyección de aire. Yo pongo airlift, pero el airlift en realidad necesita una doble cañería para hacer perfectamente lo que es el sistema airlift, pero es básicamente un soplado. Lo que hago yo es inyectar aire con un compresor, vaciar parte de esa columna desde tal punto de inyección para arriba, y obviamente si hay una formación productiva, inmediatamente va a generar el ingreso de nueva salmuera para poder otra vez volver a llegar al nivel original. Entonces, si yo me quedo soplando constantemente, yo sé que bajo ciertas condiciones ya estoy sí o sí extrayendo una muestra que proviene de la formación y no una muestra que estaba estática. Por eso que está dentro de lo que es un muestreo dinámico, siempre y cuando yo respete lo que son los protocolos de QAQC. Esto es una imagen de un efecto de soplado en un pozo piezométrico, donde constantemente se genera el vaciado y la nueva ingresión de salmuera. Este es el aspecto en ese caso de cómo se lo hizo. Está fácil para ir a muestrear, ¿no? Se puede obviamente instalar un dispositivo con alguna pipa para que sea más prolijo y que no tengamos que mojarnos en el momento de buscar una muestra. Y después lo más habitual en pozos terminados, y sobre todo para hacer bombeos convencionales, para poder establecer los parámetros hidráulicos tanto del pozo como del acuífero, la extracción de la salmuera a través de bombas, que pueden ser eléctricas, pueden ser cardánicas, pueden ser sumergibles o de cabezal superior, eléctrica pero de cabezal superior, pero básicamente hoy en día es muy habitual el uso de electrobombas sumergibles que necesitan obviamente de un grupo generador para poder accionarlas y elevar, ¿no es cierto?, desde la profundidad la salmuera a un dispositivo, un manifold de cabeza de pozo donde están las válvulas que son para regular el caudal, en este caso doble sistema de control de caudal, uno de lectura instantánea y otro de turbina, y los dispositivos para la eliminación de la salmuera a las distancias que se crea conveniente. Entonces, exploramos buscando la genética, buscando la ocurrencia, encontramos cuando decimos que el fenómeno ocurrió y la salmuera está presente, pero sin embargo nos queda un enorme camino por delante en cualquier proyecto. Básicamente nos escapamos ya de la etapa de exploración en sí, pero necesitamos indefectiblemente pasar a imaginarnos cómo funciona el sistema. O sea, yo ya necesito empezar a elaborar modelos hidrogeológicos conceptuales del sistema que estoy explorando. Cómo funciona, cómo se recarga, qué cantidad de agua tengo almacenada, de agua, de fluido, etc. Esos son parte del desarrollo en el entendimiento de lo que es un sistema hidrológico o hidrogeológico. ¿Cuál es el recurso extraíble? Dijimos que hay una X cantidad de fluidos, pero no todo va a ser extraíble, no todo se va a poder sacar. Entonces yo tengo que saber también qué es lo que yo puedo aprovechar económicamente. ¿Qué cantidad? ¿A qué profundidad? ¿Hasta qué profundidad es económicamente sostenible esa extracción? ¿Y cómo lo voy a sacar? ¿Con qué tipo de perforaciones? ¿Con qué diámetro? ¿Con qué profundidad? Bueno, eso es parte ya del desarrollo de lo que puede llegar a ser una futura mina de litio en este caso. Y después, ¿cómo exploto de manera sustentable? ¿No? Porque acordémonos que estamos en un ambiente de puna, de extrema aridez, con una fragilidad ecosistémica muy grande, ambientes muy sensibles desde el punto de vista ecológico, comunidades bióticas que viven del escaso recurso de agua dulce que hay, y que sepamos que el agua dulce y el agua salada conviven en un salar, ¿no? Uno tiene un sistema de cuñas, tiene un sistema de convivencia permanente entre la salmuera y el agua dulce que ingresa desde los bordes de las cuencas endorreicas. Entonces, cuando yo empiece a explotar o el agua dulce o el agua salada, voy a generar
seguramente hidráulicamente unos cambios, unos movimientos, cambios en el sentido del flujo, etcétera, que pueden a la larga modificarme la calidad o del agua dulce o del agua salada. Entre las tantas herramientas que vamos a tener los hidrogeólogos para poder elaborar modelos hidrogeológicos conceptuales y después modelarlos y tratar de predecir cómo puede llegar a ser una explotación a 10, 20, 30 o 40 años, qué es lo que va a ocurrir con los niveles, qué es lo que va a ocurrir con la calidad de ese fluido, es parte de lo que nos va a dar Sergio Bea en la segunda charla, cuando nos explique un poco de qué se trata estos modelos numéricos que se utilizan hoy tanto en los proyectos de litio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esteban Tálamo, por tan interesante charla. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Animarse. Pregunten. Están pensando. Sobre los sistemas de perforación que has presentado, es decir, los de diamantina, los otros con estación de testigo, Rotary y diamantina, y los otros que has presentado, en cuanto a las profundidades, ¿cuáles son los limitantes que tienen los otros métodos? Bueno, básicamente la perforación de diamantina y la perforación Rotary están preparadas para grandes profundidades, ¿no? Seguramente profundidades suficientes para lo que son los proyectos de litio. Probablemente en algún otro proyecto minero se requiera alguna profundidad mayor. Lo que dije en un momento es que tanto para los métodos rotativos como para los métodos de diamantina existen equipos de diferente porte, ¿no? Hay equipos de diamantina que solamente pueden llegar a un par de centenares de metros, y hay equipos de diamantina que llegan a 1000 o más de 1000 metros de profundidad operando sin problemas. Lo mismo pasa con los equipos Rotary, ¿no? Recordemos que el método rotativo, nosotros porque estamos acostumbrados a esta geología en general y a la hidrogeología, estamos hablando de pozos de 100, 200, 500, 800 metros, pero en la industria del gas y del petróleo, en las cuencas gasíferas del norte, con sistemas Rotary se perforan 8000 metros de profundidad, ¿no? O sea que eso va a depender mucho de los tipos de equipos que uno traiga, que va a estar justamente en función de la profundidad de los objetivos. Sí, yo te quería hacer una pregunta con respecto a los métodos estos dinámicos para capturar la salmuera a diferentes niveles. Vos habías dicho que se utiliza generalmente cuando son diamantinas, ¿no? DDH. ¿Se utiliza algún tipo de lodo de inyección? ¿Ustedes usan algún tipo de lodo de inyección? Bueno, está buena la pregunta, Sergio. Muchas veces está en función del terreno, ¿no? En la mayoría de los proyectos que me tocó trabajar, la primera intención es el trabajo sobre la posibilidad de trabajar solamente con la salmuera, ¿no? O sea que, recordemos que el lodo de perforación, por ahí para los que no están acostumbrados, entre otras cosas genera estabilidad formacional. Por una cuestión de presión hidrostática, genera la contención de las paredes de las perforaciones para que no se generen derrumbes. Muchas veces la propia salmuera, bajo ciertas condiciones de estabilidad de la formación, puede asumir ese rol y uno puede perforar sin la necesidad de utilizar en diamantina lodo de perforación. Entonces se trata en primera instancia de generar esos pozos sin lodo, porque bueno, uno evita justamente la introducción de elementos ajenos o extraños a lo que es el sistema. Cuando se pasa a la necesidad de utilizar lodo, que muchas veces eso ocurre, sobre todo cuando entramos en formaciones sueltas, arenas sueltas, ese tipo de formación poco estable, cuando se hacen los packers, normalmente se utilizan trazadores de tipo fluoresceína, colorimétricos, teñir el lodo cuando se va a hacer el packer y después hacer todos los intentos de desagote de ese lodo previo al paqueo, donde por lo menos el control de calidad te dice que tengas que evacuar, por ejemplo, 5 veces el volumen que está dentro del pozo más la ausencia de fluoresceína. Bajo esas condiciones recién se genera el inflado del packer y la extracción de la muestra. ¿Alguna otra pregunta? Esteban, ¿cómo te va?
Una consulta, hay una empresa que está intentando hacer un método de reinyección de salmuera en los pozos. ¿Qué opinión te merece o lo ves viable a eso? Buenísima la pregunta. Todo lo que es inyección o reinyección no es nada nuevo, es nuevo en el litio obviamente, pero la industria del petróleo lo viene haciendo a nivel mundial y lo viene haciendo también bajo un enorme cuestionamiento, ¿no? Así como está instalada la palabra megaminería, cielo abierto, cianuro, también está instalada en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, los efectos nocivos que en algunos casos pueden haber habido de reinyección. Han habido hasta fotos de gente que abre un grifo y que prende un fósforo y sale gas, ¿no? Como nivel extremo de una situación así de un ambientalismo extremo. Es súper complicado porque los procesos que hay que evaluar en la factibilidad o en la factibilización de reinyección de cualquier fluido son complejos en sí. Primero, estamos hablando del subsuelo, estamos hablando de cosas que no vemos. Acá entra en juego la ingeniería del petróleo de una manera enorme, porque esto proviene del petróleo. Entonces, todas las determinaciones sobre lo que es el fracking, que es parte de las consecuencias que puede tener la reinyección, que vos rompas la formación y le generes una porosidad, una permeabilidad secundaria, producto de la fuerza que uno hizo al introducir el fluido. La capacidad de admisión que tenga ese fluido, ¿no es cierto? ¿Qué permeabilidad tiene y cuáles son las fuerzas hidráulicas que tenés que vencer para que ese fluido ingrese a la formación? Y por sobre todas las cosas, la continuidad de esas formaciones que son las receptoras del fluido residente, o sea, ya sea un residuo, como en el petróleo, o en este caso sería una salmuera empobrecida. Si yo la voy a reinyectar en un acuífero dulce, estoy en problemas porque estoy justamente contaminando, variando la calidad de un recurso que tenía otro potencial. Ahora, también puede ocurrir que yo haya identificado que ese reservorio donde yo lo voy a inyectar tenía agua salada, pero si desde el punto de vista regional hay una comunicación hidráulica, que puede ocurrir, no todas las capas son infinitas, por ejemplo las arcillas que uno puede considerarlas como capa sello, si esas arcillas son lenticulares y a 1 kilómetro de distancia están unidos los reservorios, probablemente genere otra vez la situación no deseada que es el vínculo entre fluidos de distinta calidad. O sea que la respuesta es complejo, ojalá intervengan las personas más idóneas y que puedan hacer todas las prácticas necesarias para factibilizarlo y para garantizar que no haya consecuencias ambientales futuras. ¿Alguna pregunta más? ¿A qué se refiere? ¿En qué instancia? Y eso es básicamente la presión hidrostática, es la presión del peso de la columna de agua. Bueno, seguramente va a estar en función de la densidad, eso es algo ya muy técnico de cuánto uno pone un compresor. Hay que vencer, por ejemplo, si tenés que vencer 100 metros, obviamente va a necesitar más de 10 kilos de presión para poder elevar esa columna de agua. Y eso va a estar en función de las eficiencias de los grupos compresores y de la densidad del fluido y de los dispositivos de evacuación. Es que lo que pasa es que si uno lo hace... Yo no tengo equipo para aplicar presión, son prácticas de airlift, que si un compresor es chiquitito yo no voy a poder soplar agua de 300 metros. Es lógico, si mi compresor es de 30 kilos, es un compresor muy grande y voy a poder justamente vencer columnas muy grandes y evacuarla o expulsarla si es que usted está pensando en lo que es el sistema de airlift o de soplado. Pero si el compresor tiene 5 kilos, voy a tener siempre limitaciones con respecto a la capacidad de elevar agua. Muy bien. Si no hay más preguntas, renovamos el aplauso para el doctor Esteban Tálamo. Vamos a hacer un break ahora, ¿sí? Agradecemos a la empresa Alken Sal de Vida, que es la que nos está colaborando con el Coffee Break, así que están todos invitados a participar, ¿sí? Ahí en el aula bar.
y después volvemos, no se olviden, ¿no? Que esto continúa. No se llenen mucho nomás.